Apreciados oyentes, muy buenos días. Esto es Reflexiones Matinales Llave de David. Una mañana más, juntos compartiendo la palabra de nuestro Padre Eterno, a quien en oración hoy también pedimos que nos colme de sus bendiciones y que su amado Hijo nos llene de sabiduría y entendimiento. El tema preparado para hoy se titula Arrepentíos y confiesen sus pecados. El texto bíblico lo encontramos en Mateo capítulo 3, versos 1, 2 y 6, que dice: En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Confiesen sus pecados. Juan había pasado buena parte de su juventud en el desierto y sus predicaciones casi siempre lo hacía cerca de un lugar donde hubiera muchas aguas. En vista de que el bautismo era parte tan importante de su programa evangelístico, era la voz del que clama en el desierto, el que preparaba el camino y el que enderezaba las sendas de Dios. En realidad, es la voz del Padre que anunció la venida del Verbo de Dios, vivo y hecho carne. El llamado al arrepentimiento comprendía mucho más que la confesión del pecado. No solo incluía cambio de ideas, sino también una nueva dirección de la voluntad, una modificación de propósitos y actitudes. Es evidente que la obra de preparación debía realizarse en el corazón. La preparación de la cual hablaba Juan es pues el enderezamiento de los lugares torcidos del corazón humano. Por eso Juan predicaba un bautismo de arrepentimiento, literalmente un bautismo de cambio de parecer. Debían echarse abajo el orgullo y la altivez de los hombres, es decir, que los que le escuchaban a Juan se arrepentían, confesaban sus pecados y se bautizaban para perdón de sus pecados. Aclarando que el bautismo de Juan era administrado por inmersión, lo hacía en lugares de muchas aguas o en el río Jordán. Las Sagradas Escrituras es contundente en su enseñanza. Bautizar significa sumergir y simboliza la muerte, sepultura y resurrección del Mesías. Y la forma correcta de bautizar es por inmersión. Esta es la forma practicada por Juan el Bautista, confirmada por el Mesías y continuada por los discípulos y los hermanos de la iglesia primitiva. Hay otra forma que no es válida porque lo inventaron los hombres: el bautismo por aspersión o salpicón de agua, y esa forma no está escrita en la santa palabra de Dios. Es indudable que derramar agua o salpicar sobre una persona no puede simbolizar la muerte ni la sepultura del Mesías. Yahshua, el Hijo del Altísimo, nuestro Salvador, dio evidencia que es necesario el bautismo para salvarnos y poder ver el reino de Dios. Él mismo dio ejemplo dando los pasos que debemos dar y haciendo la obra que debemos hacer. Asimismo, las Sagradas Escrituras dan muchísima evidencia de que únicamente se debe bautizar en el nombre del Hijo del Altísimo. ¿Por qué? Porque debemos ser bautizados en el nombre del único ser que murió por nosotros. Al respecto, Pablo aclara con un ejemplo en 1 Corintios 1:3. ¿Acaso está dividido el Mesías? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Entendemos así: si Pablo hubiera sido crucificado y sepultado por nosotros, entonces nos tendríamos que bautizar en el nombre de Pablo. No tiene ningún sentido ser bautizado en el nombre del Padre, pues Él nunca murió ni tampoco resucitó. El bautismo es un rito que solo se puede aplicar en el nombre del Hijo. Gálatas 3, 26 y 27 dice: Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Yahshua el Mesías, porque todos los que habéis sido bautizados en Yahshua, de Yahshua estáis revestidos. Romanos 6, versos 3 y 4 dice:
¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Yahshua el Mesías, hemos sido bautizados en su muerte? En Colosenses 2, versos 11 y 12 dice: en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión del Mesías, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe, en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Hechos 2:38 dice: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Yahshua para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hechos 8, versos del 14 al 17 dice: cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Yahshua. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Hechos 10, versos 43 y 48 dice: de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Y mandó bautizarles en el nombre del Mesías. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Hechos 19, versos 4 y 5 dicen: dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Yahshua, el Mesías. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre de Yahshua. 1 Corintios 6:11 dice: y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre de Yahshua el Mesías, y por el Espíritu de nuestro Dios. Colosenses 3:17 dice: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre de Yahshua, dando gracias a Dios Padre por medio de él. ¿Estaba Pablo equivocado? ¿O somos nosotros los que estamos equivocados? Pablo estaba en lo correcto, y de acuerdo a la promesa del Mesías, la verdad siempre va a prevalecer, porque la verdad se muestra en toda su plenitud con el veredicto dado en su nombre. Ahora te presentamos esta verdad. ¿Qué harás? Apreciado oyente, sella tu pacto con la verdad, con el Mesías, y solamente obedece al Hijo del Altísimo y muere y resucita en el nombre del Hijo del Altísimo. Hechos 4:12 dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos. Apreciados oyentes, que Yahweh nos bendiga. Hasta mañana.